Bienvenidos a la infografía de ilustración de solución de problemas que deben ser resueltos con operaciones lógicas en Excel. Yo he propuesto un taller de 22 problemas. En el taller aparece por escrito la ilustración de la solución de uno, pero he querido añadir una infografía para poder realizar la explicación detallada de cada uno de esos procedimientos. En primera instancia tengo la literal E, que propone esta expresión lógica. Esta expresión lógica entonces aparece reseñada con tres conectores lógicos que no aparecen como función en Excel, que son esta implicación, que es el principal. En el antecedente de esa principal estaría esta equivalencia, y en el consecuente de esta equivalencia está esta implicación. Entonces el procedimiento que yo he sugerido es realizar la transformación de la expresión lógica con base en los teoremas de Morgan y hacerlo de forma gradual, o sea, de la parte más interna a la más externa. Con base en ese criterio voy a desarrollar primero, o he desarrollado la solución de Q implica R, como aparece escrito aquí. Q implica R se puede representar como no Q o R. La reemplazo entonces en la proposición inicial, en el lugar donde estaba. Posteriormente transformo la equivalencia, que sería la más interna, comparada obviamente principal. Lo que utilizo es el modelo propuesto por De Morgan, que dice que P y la Q se puede representar como no P o Q y no Q. Entonces, como para ser procedimental, lo que yo hago es lo siguiente: extraigo la expresión lógica que voy a transformar aparte. La negación de S y P equivale a Q implica R, veanla acá, y le aplico el criterio que sugiere Morgan. El criterio que sugiere Morgan, voy a dejarlo visible aquí para poder ilustrar, dice que debo negar el antecedente o el consecuente y negar el consecuente o el antecedente. Entonces, claramente el antecedente es la negación de S y P, y el consecuente es la negación de Q o R. Ojo, de pronto en el relato pudiera interpretarse de mano. Voy a negar S y P, ese es el antecedente, y el consecuente es la negación de Q o R. Hay que tener en cuenta que una cosa es negar una expresión agrupada y otra cosa es negar una simple. Perfecto, bajo esa perspectiva, entonces lo primero que hago es negar el antecedente, miren, negar el antecedente o el consecuente, y obviamente a esa la hago en un paréntesis para que quede como el antecedente de este y el antecedente, la negación del consecuente, acá la negación del consecuente o el antecedente, véalo acá. De igual forma agrupo apropiadamente tanto la expresión que aparece aquí como la expresión principal, para que quede claramente definido que este i tiene un antecedente y un consecuente. Habiendo solucionado ya la expresión, hago una verificación de paréntesis. El objetivo de la verificación de paréntesis, y digamos que es el mayor tropiezo que tiene uno en este tipo de soluciones, se basa fundamentalmente en hacerlo de manera procedimental. Mira lo que yo les he sugerido. Como yo diferencio claramente el antecedente y el consecuente, cuando yo voy a utilizar el o de este antecedente, lo agrupo entre paréntesis para poderlo negar de nuevo. Ahora, de igual forma, cuando yo ubico el consecuente acá con el conector o, pues lo bajo con el paréntesis, y a su vez agrupo completamente todo esto, porque finalmente todo esto va a ser el antecedente de esta i. De igual forma, pudiera negar el consecuente o el antecedente, ¿sí? Pero en definitiva tendría que cerrarlo completamente para que quedara claro y definido como el consecuente de este i. Con base en ese criterio voy a desarrollar la expresión lógica. Sigo para finalizar, para disolver esta implicación. Entonces ya todo el antecedente sería todo lo que antecede la implicación, y el consecuente es lo que precede la implicación. Entonces aplico el criterio de la negación de todo antecedente o el consecuente, y esa finalmente sería la expresión lógica que representa la equivalencia de la expresión lógica original. Ahora, con base en las fórmulas de Excel, lo que va a hacer es lo siguiente. Inicialmente el taller plantea que desarrollarse en inglés, ¿sí? Con expresiones lógicas en inglés. Pues la diferencia está en que o se escribe or, y se escribe and, y no se escribe not, pero finalmente tiene una equivalencia muy sencilla. La sugerencia para desarrollarlo en Excel tiene la siguiente connotación: lo que es la expresión, voy a hacerlo aquí, lo que es la expresión not en inglés o no en español, requiere de una expresión lógica, o sea, va entre paréntesis lo que yo quiera negar. Si voy a
crear AND o un y. El objetivo es que esté el antecedente, la expresión antecedente, punto y coma, la expresión consecuente, así. Y la expresión OR tiene la misma connotación. OR o tiene un antecedente, punto y coma, un consecuente. Ahora hay que tener en cuenta que lo de la puntuación o la sintaxis de punto y coma depende de la configuración regional que tenga el usuario. Finalmente el Excel le da a uno la pauta cuando le muestra el asistente cuando uno digita la expresión de la fórmula. Ahorita lo vamos a observar. He redactado aquí la expresión de la siguiente forma, miren. ¿Cómo se redacta en Excel? Pues con base en esa normatividad, voy a hacerlo aquí para que veamos. La negación solo se agrupa apropiadamente qué voy a negar. En el i simplemente se coloca i, paréntesis, antecedente, punto y coma, consecuente, o de acuerdo a la sintaxis que tenga su computador instalado, como les sugerí. En el contexto del Excel regularmente aparece un asistente y el asistente le sirve a uno para poder realizar la comprobación de cuál es el separador utilizado en la instalación que tengo en el PC. Y el o igual, bueno, aquí por equivocación coloqué dos puntos, pero es punto y coma o coma, podrían ser uno de esos dos nomás. Ahora, bajo esa perspectiva, observemos la expresión lógica. Miren acá, esta está la expresión lógica. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar la solución? Lo primero que desarrollo es que el primer conector lógico es el principal. O sea, el desarrollo de la redacción de la fórmula en Excel se hace de afuera hacia adentro. Hablándonos de afuera hacia adentro significa entonces que yo debo desarrollar primero el O. El símbolo conector lógico de toda esta expresión, el principal es O. Entonces empiezo con O. Voy aquí. Posterior a eso, ese O tiene un antecedente que es todo esto y tiene un consecuente que es este. Entonces voy a lo inicia una negación. Véalo acá. Resulta la negación. Resulta que esta negación está negando toda esta expresión, pero el principal de toda esa expresión es esta I. Véalo acá. Voy en la I. Esta I tiene un antecedente, que es todo esto, y tiene un consecuente, que es todo. Primero resuelvo el antecedente. Entonces, y paréntesis, el antecedente sería una negación. Esta negación. Véalo aquí. Ese antecedente tendría este O. Este I tiene un antecedente que es todo esto, pero en este antecedente tiene esta negación. Voy en este I, vamos a ver, miento, el antecedente del I tiene como principal esta O, véalo acá, porque finalmente esta negación está negando solo esta expresión antecedente de la O, entonces el principal es la O, véalo acá. Después el antecedente de esa O es esta negación primero, entonces la negación. Ahora, ¿qué voy a negar? Voy a negar otra negación, véalo acá. ¿De quién? De un I, véalo acá. Ese I tiene antecedente S, que según la propuesta del problema, S está ubicado en la posición relativa de 4. Y D4, punto y coma, P, que es A1. Entonces, ojo, cierro, vamos a hacer la consecuencia de los cierres. Cierro el I. Aquí se cierra el I. Después se cierra la primera negación. Véala aquí. Ahí está cerrada la primera. Después cierro la segunda negación. Véala ahí. ¿Sí? Y habiendo cerrado la última negación, este sería el antecedente de esta O. El antecedente de esta O. Ahora me falta punto y coma el consecuente. El consecuente de esta O sería esta expresión, que sería un O de la negación de B2, que es Q, punto y coma, C3, que es R. Entonces, cierro la negación. Después cierro la O. Y por último, cierro la I. Digo, por último cierro esta O. Si aparecen los paréntesis le va a dar que el cierre llega a cerrar esta O. ¿Cuál O? Esta. Y cerrando esta O, estoy cerrando el antecedente de este I. Por ende, entonces ahora empiezo a desarrollar el consecuente del I, ¿no? El consecuente del I. Punto y coma. El consecuente del I sería, de este lado sería el principal 1O. Dalo acá.
El O tiene un antecedente. El antecedente va primero con una negación. Véalo acá. Después está negando un O. Véalo acá. El antecedente de eso es la negación de Q. O sea, no B2. Véalo acá. Punto y coma consecuente de R, que sería C3. Véalo acá. Entonces ahí lo que voy a cerrar es, cierro primero la negación. Después cierro el O. Y resulta que ese O va negado, entonces queda negado el O. Y ya queda el antecedente de esta O. Ahora sigue el consecuente de la O. El consecuente de la O es la negación, véalo acá, de... Aquí de pronto tengo un error, entonces lo voy a corregir de una vez. La negación de que de una I.